Buen día, les habla el ingeniero Lino Aramayo. En esta oportunidad vamos a hablar de tres propiedades de las relaciones y que tienen que ver con la propiedad transitiva, que son en realidad la propiedad transitiva, la propiedad no transitiva y la propiedad atransitiva de las relaciones. Veamos el primer caso y veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos tres amigos, en el cual María es amiga de Pedro y Pedro es amigo de Paola. Por implicación, tenemos de que María es amiga de Paola. Simbólicamente, podemos representar de esta forma. María está relacionada con Pedro y Pedro está relacionado con Paola. Por lo tanto, María estará relacionada con Paola. A este tipo de relaciones le llamamos relaciones que cumplen con la propiedad transitiva. Demos un ejemplo y la definición de la propiedad transitiva. Se dice que una relación es transitiva cuando para todo elemento X, para todo elemento Y y para todo elemento Z que forman parte de un conjunto determinado, se cumple la condición de que X está relacionado con Y y está relacionada con Z. Por lo tanto, va a cumplirse la condición también de que X esté relacionado con Z. Debemos tener presente de que la propiedad transitiva nos está indicando de que debe cumplir para todos los elementos del conjunto. Pongamos un ejemplo. Sea el conjunto A, que tiene los elementos 1, 2, 3, y sea R una relación definida en el producto cartesiano de A por A, con la condición de que X esté relacionado con Y, si solamente si cumple de que X sea menor o igual que Y. Si realizamos el conjunto producto cartesiano y determinamos los elementos que cumplen la condición de ser de que el primer elemento sea menor o igual al segundo elemento, obtenemos por extensión la relación R con los siguientes pares ordenados. Es de aquí que debemos hacer un análisis para ver si la relación es transitiva. Grafiquemos el conjunto. El conjunto que tenemos tiene los tres elementos y de partida podemos observar que todos ellos están relacionados consigo mismo, cumpliendo la propiedad de ser reflexivos. Pero también vamos a ver de que hay otro tipo de relacionamientos, como que el 1 está relacionado con el 2 con el 3, y por ende, el 1 con el 3. A este tipo de gráfico le llamamos grafo de la relación. Si analizamos los pares ordenados que hay en ella, de partida vamos a iniciar este análisis a partir de los pares que cumplen la relación de ser reflexivos. Y vamos a ver de que cada par ordenado tiene una posición en el espacio. Y si le cambiamos el orden en el que van a estar ubicados en el espacio, de hecho no estaríamos moviendo para nada estos elementos, y observamos de que cumplen la propiedad de ser transitivos. Esto mismo va a pasar con el 2, 2 y con el 3, 3. Y por lo tanto, estos pares van a cumplir la propiedad transitiva. Ahora, ¿qué pasará con los otros pares de la relación? Si vemos, el 1 está relacionado con el 2 está relacionado con el 3 y por implicación, el 1 está relacionado con el 3, cumpliendo también la propiedad transitiva. Por lo tanto, la relación es transitiva porque cumple para todos los elementos que hay en ella. Se dice de que una relación es transitiva cuando cumple para todos los elementos del conjunto definido.
Veamos ahora el segundo caso, que es la propiedad no transitiva. Pongamos el caso de que Pedro es amigo de María y Paola no es amiga de ninguno de ellos. De partida, podemos ver de que María es amiga de Pedro y por correspondencia, Pedro es amigo de María. Por implicación, vemos de que María es amiga de sí misma, lo que es obvio. En el segundo caso, observamos de que María es amiga de Pedro y Pedro no es amigo de Paola. Por lo tanto, María no es amiga de Paola. Simbólicamente observamos de que María está relacionada con Pedro y Pedro está relacionado con María. Por lo tanto, María está relacionada consigo misma, cumpliendo la propiedad transitiva. En el segundo caso, María está relacionada con Pedro y Pedro no está relacionado con Paola. Y por lo tanto, María no está relacionada con Paola. Como observamos, aquí hay algunos elementos que cumplen la propiedad de ser transitivos y algunos otros que no. A este tipo de propiedades le llamamos propiedad no transitiva. Veamos un ejemplo. Se dice que una relación es no transitiva cuando existe algún elemento X, existe algún elemento y existe algún elemento Z de un conjunto definido A, de tal manera que cumple la propiedad transitiva, es decir, de que X está relacionado con Y y Y está relacionado con Z. Y por lo tanto, X va a estar relacionado con Z. Veamos de que los cuantificadores nos están indicando de que existe, significa de que va a darse para algunos casos solamente. Veamos un ejemplo. Nuevamente utilicemos el conjunto A con los tres elementos, 1, 2, 3, y definamos una relación en el producto cartesiano de A por A, dada ya por el siguiente conjunto de pares ordenados. Si graficamos el grafo de la relación, vamos a observar de que hay pares ordenados que están relacionados consigo mismo, como el 1, 1 y el 3, 3. Podemos observar además de que existen otros relacionamientos como que el 1 está relacionado con el 2 y el 1 con el 3. De esta forma, graficamos el grafo de la relación. Si analizamos nuevamente los pares ordenados que son reflexivos, es decir, que están relacionados consigo mismo, cumplen la propiedad transitiva. Ya hemos explicado el caso de que no afecta para nada la condición de cambiar la posición de estos elementos. De hecho, seguimos teniendo el mismo par ordenado. Lo mismo va a pasar con el par 3, 3. Ahora, si analizamos los otros pares ordenados, vamos a observar de que el 1 está relacionado con el 2, pero no hay ningún par ordenado que esté relacionado con el 2 y por lo tanto no se va a cumplir la propiedad transitiva. En este caso, visualizamos de que hay algunos pares ordenados que cumplen la condición de ser transitivos, como los pares que son reflexivos, y otros que no. A este tipo de relaciones le llamamos propiedades, no, relaciones que no son transitivas. La relación no transitiva es aquella en la que se da el caso de que solo hay algunos elementos que cumplen la condición de ser transitivas. Veamos por último el tercer caso, y es el caso de la propiedad atransitiva. Nuevamente, supongamos que Pedro es amigo de María, y aquí vemos que Pablo es amigo de Juan. En el primer caso, observamos que María es amiga de Pedro y Pedro no es amigo de Pablo, de Juan. Y por lo tanto, María no es amiga de Juan. En el segundo caso, Pablo es amigo de Juan y Juan no es amigo de Pedro. Y por lo tanto, Pablo no es amigo de Pedro.
Simbólicamente, observamos el primer caso, indicando que María está relacionada con Pedro y Pedro está relacionado con Juan. En realidad no está relacionado con Juan y por lo tanto María no está relacionada con Juan. En el segundo caso, observamos que Pablo está relacionado con Juan y Juan no está relacionado con Pedro. Por lo tanto, Pablo tampoco va a estar relacionado con Juan. Como observamos, en estos dos ejemplos no cumplen la propiedad de ser transitiva. Y como no cumple ninguno, le llamamos propiedad atransitiva. Veamos un ejemplo. Se dice que una relación es atransitiva cuando para todos los elementos del conjunto, para todo X, para todo Y, para todo Z, que forman parte del conjunto definido, se cumple, no va a existir ningún par que cumpla la condición de transitividad. Es decir, de que X va a estar relacionado con Y y Y va a estar relacionado con Z. Pero no se va a dar el caso de que X esté relacionado con Z. Y esto es para todos los elementos del conjunto. Quiere decir que ninguno de ellos va a cumplir con la propiedad transitiva. Veamos un ejemplo. Nuevamente hablemos de conjunto A con los tres elementos, 1, 2, 3. Quiere una relación definida en el producto cartesiano de A por A, de acuerdo a la siguiente relación por extensión, que tiene los dos pares ordenados dados. Si graficamos la relación y vemos su grafo, podemos observar de que 1 está relacionado con 2 y 1 está relacionado con 3. Observamos que ninguno de los pares cumple con la propiedad transitiva, porque el 1 está relacionado con el 2 y el 2 no está relacionado con ningún otro elemento. Por lo tanto, no se va a dar la propiedad transitiva. En el segundo caso, el 1 está relacionado con el 3 y el 3 no va a estar relacionado con ningún otro elemento y por lo tanto el primero no va a estar relacionado con ningún otro, no cumpliendo la propiedad transitiva. En este caso, observamos nuevamente que ninguno de los elementos o de los pares ordenados de la relación cumple con la propiedad transitiva. Por lo tanto, a esta relación la llamamos atransitiva. Una relación es atransitiva cuando ninguno de los elementos que forman parte del conjunto cumplen con la propiedad transitiva. Gracias por su atención.